Ahora, ¿qué sucede con algunos eventos de la arquitectura que no son necesariamente eventos construidos? Parecería ser que ese campo de la arquitectura se escapa en algún modo tangencialmente de ese mundo gigantesco de la construcción, en el que algunas cosas, como por ejemplo aquella propuesta de Sandelia para la Città Nuova de 1914, que es entendida por todos nosotros y por los críticos en general como arquitectura, no entra dentro del grupo mayor de las obras construidas. Entonces, este esquema nos introduce un tercer grupo. Ese tercer grupo estaría en las obras que, siendo entendidas en principio como arquitectura, esto es, como eventos decorativos que se superponen a un evento constructivo, no son con todo hechos construidos en sí mismos. Y al no ser hechos construidos en sí mismos, parece que esa boya de la arquitectura se nos escapó un poco del campo de la construcción. Y arquitectura versus construcción comienza a hacer agua por algún lado. Entonces, la propuesta que estaríamos haciendo es un poco la inversa. Vamos a pensar el campo de la arquitectura como un campo totalizador, en el que el campo de la construcción termina siendo una boya específica en el que algo acontece de diferente, que es que existe un edificio por detrás, un hecho construido físico, que soporta a la arquitectura como decoración. Entonces tendríamos esa relación de edificios, ¿no?, en el que existiría realmente un cobertizo de bicicletas, por ejemplo, ¿no?, un cobertizo de bicicletas que está vinculado directamente a ese campo de la construcción, pero que con todo puede ser entendido como un evento de arquitectura. Tendríamos un otro campo de las construcciones propiamente dichas, que son entendidas como eventos arquitectónicos, la obra de Nervi, allá encima. Tendríamos con todo algunos edificios que, aunque construidos, el hecho de ser construidos no afecta su arquitecturización, como por ejemplo el Observatorio Einstein de Mendelssohn. Y tendríamos fuera de eso algunos otros eventos que son entendidos como arquitectura, pero que no tienen nada que ver con la construcción, porque no son hechos construidos. Y escaparían entonces de aquella primera definición que solamente entiende arquitectura y construcción. Y eso nos crea un problema, porque entonces la arquitectura no tiene solo dos aspectos, arquitectura y construcción. Tendría un tercer aspecto que no sabríamos muy bien cómo definir, en el que, habiendo arquitectura, no hay construcción. Existe entonces dentro de la construcción forman en arquitectura. Esto es, la construcción como evento expresivo de la arquitectura que contiene. Un caso típico de esa forma de estar en el mundo como arquitectura serían las obras de Frei Otto. Frei Otto es un tipo de ingeniero arquitecto que trabaja sobre una materialización estructural concebida como arquitectura, no concebida en su sentido meramente utilitario, sino concebida en su sentido estético, prioritariamente, en el que el soporte utilitario simplemente le da sustentación, es un elemento superpuesto, aunque integrado, al elemento constructivo. Otra forma sería la construcción como forma expresa de la arquitectura. Esto es, cuando determinadas técnicas constructivas, y eso se dio en el brutalismo, por eso traigo este edificio, ese evento de la arquitectura es la propia construcción. La propia construcción se transforma en evento plástico por una determinada característica constructiva del edificio que está siendo presentado, que nos hace pensar que esto no es un montón de concreto, sino una obra de arte, de arquitectura. Pero eso no es siempre evidente. Existen construcciones en que la construcción es totalmente irrelevante. Este edificio que está acá es la Biblioteca Sainte-Geneviève. Tiene dos aspectos. Voy a mostrarles el siguiente. Esto es el exterior y esto es el interior. Entonces, voltemos al exterior. Esto que está aquí es de piedra. Pero si yo les digo que esto es de yeso, o si les digo que esto es de madera, o si les digo que esto es de ladrillo, ¿qué diferencia puede hacer para ustedes? Es exactamente igual.
Podríamos realmente construir estas formas que están acá con cualquier uno de esos materiales. Podríamos hacerla de cartón, si quisiésemos también. Porque el evento arquitectónico propiamente dicho independe de la materialidad de la construcción. Parece ser piedra, sí, claro, parece ser piedra, pero no necesariamente necesita serlo. Podría ser ladrillo. Entonces, en ese sentido, hay una irrelevancia de la construcción, pero hay una relevancia de la arquitectura. Cuando en el interior, por el contrario, esa irrelevancia de la construcción no es tan irrelevante, porque aquí solamente podríamos estar trabajando con hierro. Claro que podríamos trabajar con otros metales que en la época, o con otros materiales que en la época no existían, pero si pensamos en cuándo eso fue construido, que es mediados del siglo XIX, la construcción en hierro es lo que soporta, aunque decorada, la arquitectura que está aquí. Entonces, este edificio, que es un edificio bipolar, un edificio que por fuera intenta ser un edificio absolutamente sólido y consolidado, duro y pesado, y por dentro es un edificio leve, suelto y casi que flotante en el aire, transforma este edificio en esa contradicción entre la arquitectura y la construcción. Por otro lado, existe una construcción como deseo, que también es posible, en la que determinadas formas de la construcción se expresan como deseo de arquitectura. Este edificio es un caso típico. Esto era inconstruible en 1922. Esto es un edificio hecho de cristal. Esa forma de trabajar el cristal era imposible en 1922. Entonces, ¿por qué el arquitecto estaría construyendo o proyectando en 1922 un edificio inconstruible? No habría posibilidad de hacerlo y sin embargo es considerada una de las obras fundamentales para entender la arquitectura del siglo XX. Pero aquí lo que hay es una construcción como deseo, el deseo de que la arquitectura se haga en cierta medida construcción. Por otro lado, tenemos otro tipo de aspecto de la arquitectura, que es el de la arquitectura dibujada. Esto no es arquitectura en el sentido de que no es construcción, pero es arquitectura en el sentido de que a partir de ese dibujo, de esa representación, la arquitectura se nos hace presente. Y si la arquitectura se nos hace presente, no necesariamente porque está hecha de concreto, sino porque está hecha de tinta, alguna cosa en la arquitectura no pasa necesariamente por la construcción, ni siquiera como superposición. Y ese sería un problema interesante para discutir, porque si tenemos arquitectura aquí, ¿dónde está esa arquitectura? Y esa arquitectura se presenta necesariamente como utopía de futuro. Entonces, de la misma manera que teníamos un deseo de construcción en las obras de Humis, tenemos un deseo también de construcción aquí, solo que es una utopía de futuro. Y en ese sentido es una arquitectura mucho más poderosa, quizá, que la propia arquitectura construida, porque está tentando entender cuál es nuestra situación en el mundo de aquí para adelante, como especie humana, ¿no? Entonces, esas utopías de futuro, que son obras o dibujadas o maqueteadas, indiferentemente, son tan arquitectura o más arquitectura que la arquitectura que es realmente construida en piedra o en hierro.